Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 13, versículo 3. Y si me pueden poner en este monitor también, estaría fabuloso. Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Estamos cada viernes estudiando una serie que se titula El sentir de Cristo Jesús. Y hoy tenemos el tema número 13. El título de la enseñanza es Jesús y la autoestima. Jesús y la autoestima. Leemos Juan 13, versículos 3, 4 y 5. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Padre, una vez más te damos gracias. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos para adorarte, para exaltarte y para aprender de ti, para aprender de tu palabra. No solo para adquirir información, sino para que dejar que tu palabra penetre en nuestras vidas como esa espada de dos filos que es, que discierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones, las mías mismas, Señor, que yo que estoy hablando y cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Que pueda, Señor, dividir lo que es de la carne, lo que es del espíritu, para finalmente prepararnos para toda buena obra, para finalmente hacernos listos para la obra del ministerio, la cual tú tienes preparada de antemano, todas esas buenas obras, las cuales tú preparaste para que anduviéramos en ellas. Discierne, Señor, nuestros corazones y muéstranos, revélanos a través de tu palabra lo que necesita ser transformado para que podamos ser a tu imagen, Señor. Te lo rogamos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. A través de esta serie que iniciamos ya hace algún tiempo, hemos aprendido que para poder glorificar a Dios debemos de pensar como Cristo Jesús. Ese es el título de la serie y está basado en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, donde habla del sentir de Cristo Jesús. Hemos explicado ya en reiteradas oportunidades que sentir no tiene que ver con sentimientos, sino con una forma de pensar, con una forma de pensar. Y Jesús no dejó su pensamiento, su manera de pensar plasmado en un libro. ¿Me escuchó bien lo que dije? Jesús no escribió ningún libro. Dice, ¿cómo? ¿En serio? No, ninguno. Los evangelios que nosotros tenemos son otros autores quienes narraron lo que Jesús había vivido. Es decir, Jesús mismo no escribió ningún libro, pero los autores de los evangelios, quienes caminaron con él, sí pudieron captar la manera de pensar de Jesús y lo plasmaron y lo registraron en la Biblia, por supuesto, inspirados por Dios. Y aquí podemos iniciar ya con una pregunta. Si hubiera 12 personas, 11 personas o 12 alrededor de ti caminando contigo cada día, caminando conmigo cada día, y escribieran algo acerca de nosotros, ¿qué escribirían? Es la pregunta. ¿Qué escribirían? Jesús les transmitió a sus discípulos el propósito de su venida a la tierra, y lo resumió fíjate bien, con una afirmación y con una negación. Ya lo vimos. La afirmación es porque el Hijo del Hombre vino a servir. La negación es no vino a ser servido. Lo digo al revés ahora, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Entonces el Señor afirmó el propósito de su venida así, con una afirmación y con una negación. En Marcos está, donde ya lo vimos, Marcos 10, 43 y 44. Ahí fue donde Jesús lo enseñó, lo dijo, lo habló. Pero el día de hoy vamos a ver, y ya leímos, cómo Jesús modeló esta manera de pensar y esta enseñanza que Jesús les transmitía a sus discípulos. Y pensando yo en algún ejemplo que pudiera poner, me estaba acordando que hace algunas semanas estuve por allá en México. ¿Hay alguien de México aquí? ¿Sí? Particularmente estuve en la ciudad de Guadalajara y hay un mercado ahí muy famoso en Guadalajara que se llama San Juan de Dios. Entonces andábamos ahí, tú sabes, de shopping en el mercado San Juan de Dios, y ahí es como un mall para los chicos, los millennials, ¿ves? It's like a mall, guys, okay? But a Mexican mall, okay? There's no AC in there, no hay aire acondicionado ahí, es todo así tal cual, ¿no? Pero bueno, estamos ahí caminando y en ese mall mexicano, pues vi a un hombre que estaba lustrando los zapatos, que estaba sacándole brillo a los zapatos o boleándolos, ¿no? Ese hombre, era su trabajo, era lo que él se dedicaba, y ese trabajo, esa labor, él lo hacía
arrodillado, inclinado, así completamente doblado, viendo hacia el piso, y ese era su trabajo, sacarle brillo a los zapatos. Yo me lamenté de no traer unos zapatos que le pudieran sacar brillo. Yo traía unos tenis, dije, pues no, ¿qué brillo le saca? Pero hacía buen trabajo y lo hacía con una súper actitud este hombre, ¿no? Me llamó mucho la atención porque lo hacía con gusto. Y mientras que él hacía ese trabajo, ese oficio, el hombre a quien le estaban lustrando sus zapatos, pues estaba en su teléfono, ¿no? Hace tiempo, cuando no se usaba el teléfono, no había ni el de la viborita, el Nokia ese, de la viborita, pues estaban con una revista, ¿no? Los más espirituales estábamos con una Biblia, por supuesto, ¿verdad? Jesús lavó los pies a sus discípulos, y eso es algo conocido por nosotros, lo leímos aquí. Después de que Jesús hizo esto de lavar los pies de sus discípulos, también los mandó a ellos para que lo hicieran. Y yo aquí tengo algunas preguntas. ¿Qué lavar los pies no es algo humillante? ¿Lustrar los zapatos no es algo humillante? Es decir, yo pudiera preguntar aquí, ¿alguien toda su vida soñó con ser un boleador de zapatos o no, un lustrador de zapatos? Alguien aquí quien pues es lo que ha soñado, y cuando era niño le decía, ¿qué quieres ser cuando seas grande, nene? Le decía, ¿verdad? Le decía, pues quiero lustrar zapatos en San Juan de Dios, en el mercado. ¿Verdad que no? ¿Acaso no es mandarle a alguien a que le lustre los zapatos a otra persona o a que le lave los pies, en el contexto de Jesús, algo que pudiera dañar su autoestima? Es la pregunta. Leamos el capítulo 13, desde el versículo 1, para que podamos entender mejor esta enseñanza. Prepárese ahí en Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, subraya esa palabra, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y este acontecimiento, hermanos, ocurrió en las últimas horas de Jesús. Como anunciaba David hace rato, vamos a tener una serie donde vamos a hablar acerca de este último día, estas últimas horas de Jesús en camino a la cruz. Y así que trate de adelantarse unas poquitas semanas y piense que Jesús ya estaba pasando sus últimas horas. Y él lo sabía, Jesús lo tenía claro. Ya había decidido Jesús pasar sus últimas horas con sus discípulos, y lo leímos ahí en el versículo 1 del capítulo 13, dice, había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Desde el momento en el que los llamó, los amó, ya desde antes de la fundación del mundo los había amado, así como te amó a ti, me amó a mí, y hasta el fin. El Señor nos ama hasta el fin, amó a sus discípulos hasta el fin. Así que Jesús, sabiendo esto, decidió pasar sus últimas horas con los suyos, con sus discípulos, ¿haciendo qué? Cenando. Pero no era una cena cualquiera como la que usted tuvo, la que va a tener después de esta reunión, sino que era la cena de la Pascua, en la cual ellos recordaban cómo Dios los había sacado de la tierra de Egipto, los había librado de la muerte, les había dado pues un nuevo comienzo para llevarlos a la tierra prometida. Y eso era lo que ellos recordaban cómo los primogénitos hebreos habían sido librados de la muerte a causa de la sangre en los dinteles de las puertas. Es lo que ellos recordaban en esa cena de la Pascua. Y estando así Jesús en comunión con los suyos, les mostró su amor, como lo leímos. Ese amor hasta el fin de su ministerio que continúa hasta el día de hoy. Lo que movió a Jesús a enseñarles esto, que vamos a ver, fue, número uno, el conocimiento de que la hora de su ascensión para estar con el Padre se acercaba, pero también su amor para los discípulos. Fue lo que lo motivó para enseñarles esto. La Biblia siempre conecta ese verbo amar, no como Hollywood, ¿verdad? Que es un amor pasional, pasajero, rápido, que bueno, lo mismo que le tienes el amor a una pareja en el mundo, se lo tienes al perrito, ¿verdad? A veces hasta más al perrito, porque hasta los llevan al psicólogo y los dan tratamientos y pastillas, y bueno, digo, ay, este vive mejor que yo, casi, ¿no? En muchos casos. Pero en la palabra de Dios, el verbo amar siempre se conecta con otro verbo, que es el verbo dar. Juan 3:16, un versículo tan conocido por nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No dice que habló, sino que dio. Hay una acción ahí. Y siempre el amar va conectado con el dar, no recibir. ¿Te fijas? Por eso fracasan. Y ahí les va el tip para los del mundo, ¿verdad? Por eso llevas 5 matrimonios, 6 matrimonios, 7 matrimonios. ¿Por qué? Porque piensas que amar es recibir todo para acá, como el asadón, ¿verdad? Sin embargo, la palabra nos enseña que amar es dar. Que tanto amo, que tanto doy, y doy, sin esperar nada a cambio, como dice la palabra.
En este caso, Jesús está amando a sus discípulos, dándoles de su tiempo para enseñarles el propósito de su venida. Y estamos viendo varios elementos aquí. Amor conectado con comunión, amor conectado con enseñanza. Dice el versículo 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a detenernos ahí, porque hace un momento introduje una palabra que es clave en la enseñanza, en el título, y es la palabra autoestima. La palabra autoestima se encuentra formada por el prefijo griego autos, que significa hacia sí mismo, adicionado a la palabra estima, que proviene, por otro lado, del latín, que es a estimar, que significa valorar, significa apreciar. Así que podríamos traducir, si juntamos esta palabra griega con esta palabra latina, podríamos decir y traducirlo como un aprecio por uno mismo. Aprecio por uno mismo. Todos nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Ay, no nomás yo. No, todos. Dice la palabra, ninguno aborreció su propia carne. ¿Por qué? Porque la sustenta y la cuida, se supone, ¿verdad? Le metemos alimentos que nos sustentan, que nos alimentan, que nos nutren y nos cuidamos, ¿verdad? No nos aventamos, no nos bajamos del freeway en marcha, ¿verdad? Del carro en el freeway en marcha. No, ¿verdad? Porque nos amamos a nosotros mismos. Eso es la palabra autoestima. Pero ¿sabes qué? Se ha desarrollado toda una filosofía alrededor de esto que es algo básico en el ser humano. El ser humano ya por sí mismo se protege, se cuida, se ama, tiene ese sentido de supervivencia. Pero ya se creó toda una industria, toda una filosofía alrededor de esto que es la autoestima. El autoestima es un conjunto de percepciones, de pensamientos, de evaluaciones, de sentimientos y de tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Todos tenemos una imagen mental, ¿verdad? De nosotros mismos, de quiénes somos, de qué aspecto tenemos, en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles, ¿verdad que sí? Todos. Cuando te tomas una foto o te toman una foto, lo primero que haces que es, a ver, dámela para ver cómo salí, ¿verdad? Porque tú ya sabes cuál es tu buen ángulo, sabes cuál y cuál no, cuál es tu mal ángulo. Y por cierto, hoy existen los filtros, ¿verdad, hermanas? Se toman una foto y se ponen un filtro y no, hombre. Después se pierden y no las encuentran a las hermanas, ¿verdad? Tanto filtro que usan. Pero ya conocen y ya conocemos en lo que somos buenos también, ¿verdad? Hay cosas que son nuestros fuertes, hay cosas que son nuestras debilidades. Por otro lado, a mí póngame hasta una trompeta y ahí le buscamos, sonido le sacamos. Pero no me voy a poner un cuaderno cuadriculado, ¿verdad? Matemáticas. Esos cuadernos cuadriculados los dejé de ver hace mucho tiempo y quedé peleado con ellos. Los cambié por los de 5 rayitas, estos pentagramas de música, ¿verdad? Pero todos sabemos cuáles son nuestros fuertes, cuáles son nuestras debilidades y nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo, empezando desde nuestra infancia. Desde nuestra infancia vamos formando esta imagen de nosotros mismos y gran parte de nuestra imagen mental acerca de nosotros mismos se basa en nuestras interacciones con otras personas y en nuestras experiencias de vida. Esta imagen mental contribuye a nuestra autoestima. Es decir, un niño quien desde pequeñito le hacían bullying, eso dejó marcada su autoestima. Obviamente se siente como que es menos, como tímido, como no, le da miedo hablar, porque siempre creció en un ambiente en el cual pues era rechazado y era atacado, ¿verdad? Un ambiente hostil. Y a esto añadirle que en la casa llega, papá, no me molestes ahorita, estoy trabajando, ¿verdad? Bueno, se crea una imagen distorsionada de uno mismo. En resumen, hermanos, autoestima es la actitud que tenemos generada por la manera en la que pensamos acerca de nosotros mismos. Jesús tenía una autoimagen, pero vamos a ver más adelante que esta autoimagen no fue un producto de su formación en la tierra, ni de sus interacciones con otras personas. De hecho, los hermanos de Jesús no creían en él, pero eso no afectó su autoestima, lo vamos a ver. Tampoco tenía que ver con sus experiencias vitales. De hecho, la Biblia guarda silencio acerca del periodo de tiempo entre su infancia y el inicio de su ministerio. Habiendo sido Jesús concebido sin pecado, eso es muy importante, Jesús fue concebido sin pecado. No hubo otro hombre en la tierra que haya sido concebido sin pecado. Todos hemos sido concebidos a causa de la relación de un hombre y de una mujer, pero Jesús no. Vino el Espíritu sobre María y concibió María a Jesús por obra del Espíritu Santo sin participación de varón, sin contaminación de pecado.
Así que al ser Jesús concebido sin pecado, nos puede revelar a nosotros la actitud que fluye desde un concepto equilibrado de sí mismo. Y desde esta actitud santa nos va a modelar el servicio. Es muy importante esto que estoy diciendo. Vamos a leer el versículo 13 una vez más. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a detenernos otra vez. Porque Jesús en su humanidad, vea el texto, sabiendo Jesús sabía quién era. Jesús sabía que el Salmo 2 había sido inspirado por el Espíritu Santo para hablar de él y de su relación con el Padre. Vamos al Salmo 2:8. Fíjese bien cómo Jesús sabía quién era. Dice, pídeme, Salmo 2:8, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué tal? Jesús también sabía que procedía del Padre, que había sido enviado a encarnarse para llevar el pecado del mundo y para volver al Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Esto quiere decir que fue el primero en resucitar y en ascender con un cuerpo glorificado para estar en la presencia del Padre. Para que en todo tenga la preeminencia. Fíjate nada más, ese destino que Jesús sabía que tenía. No era el destino la muerte, sino el destino era la gloria con el Padre. Y es la gloria con el Padre con un cuerpo físico, glorificado. Nuestras vidas, hermanos, según Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dicen que debemos de ser sacrificios vivos. ¿Se acuerdan? Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúa. Pero Romanos 12:1 nos dice que nuestras vidas, nuestros cuerpos deben de ser sacrificios vivos. Y recuerda, sacrificio siempre va conectado con adoración en la Biblia. Adoración siempre va conectado con servicio. ¿Te fijas que no tiene nada que ver con cantar únicamente? Nosotros decimos adoración, los cantos lentitos, las baladitas, ¿no? Las de cachetito, no. Adoración tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con servicio también. Y nos dice que seamos sacrificios vivos, adoración viva y culto racional. Traducido de otra forma, que nuestras vidas sean unas vidas de servicio inteligente. Algunas preguntas para ustedes. ¿Fue Jesús un sacrificio vivo, agradable a Dios? ¿Qué cree usted? Esa es la pregunta de otra forma. ¿El servicio de Jesús fue un servicio inteligente? ¿Pregunta? ¿Respuesta? Sí. La respuesta es obvia y es un sí. La razón, porque estando en íntima comunión con el Padre, conocía quién era. La identidad de Jesús y su conocimiento de a dónde iba y cuál era su destino, dependía y fluía desde su comunión con el Padre. ¿Se acuerdan? Jesús estaba en comunión íntima con el Padre, en el seno del Padre, escuchando el secreto de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿sabes quién eres? Hermano, ¿tú sabes quién eres? Si has confiado en Jesús para salvación, según la palabra de Dios, ahora estás en Cristo, ubicado en Cristo, y te ha sido dada una nueva identidad. Tu identidad, mi identidad, no depende de cuáles son nuestros puntos fuertes, de cuáles son nuestras debilidades, para qué somos buenos, de la manera en la que nos vemos, de los estudios que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que este mundo, pues, promueve, ¿verdad? Este mundo promueve, siéntete bien, ámate a ti mismo. Pero ese amarte a ti mismo depende de verte en el espejo. Y de ver en el espejo algo que es irreal. Porque tú no puedes, la psicología te enseña, párate en el espejo y di a ti mismo, eres campeón y eres hermoso. Y la neta no, la verdad no. No. Pero nuestra identidad no depende de lo que vemos en el espejo, sino de lo que vemos en el espejo de la palabra. Fíjate lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor nos manda, hermanos, a pensar de nosotros mismos, como dice Romanos 12:3, con cordura. Un antónimo, o lo opuesto a la palabra cordura, es locura, ¿verdad? Alguien quien no está cuerdo es alguien que está loco. Y el apóstol Pablo
la relaciona con tener un concepto inflado de sí. O sea, Pablo dice, si tú tienes un más alto concepto de ti, del que debes de tener, estás loco. Estás loco. O sea, alguien que no está de acuerdo. El mundo promueve la elevación de la autoestima con base en las cualidades personales, en los logros obtenidos. Pero el versículo 2 de Romanos 12 nos manda, no se conformen a este siglo. ¿Qué tal? No se conformen a este siglo. Y eso es posible únicamente, según el texto, al dejarnos transformar a través de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, no renuevo mi vida, no formo mis paradigmas y mi manera de pensar conforme a lo que este mundo me dice, porque este mundo cambia. Te pongo un ejemplo. Yo vengo de la generación en la cual la chancla era efectiva, ¿verdad? Yo soy de esa generación todavía. ¿Cuántos vienen de esa generación? ¿Verdad? Y miren, chicos, no se murieron, ¿ya vieron? No les pasó nada. Pero después vino una generación, los que venían un poco atrás de mí, a quienes yo decía, oye, ¿qué no te pegó? ¿No te pega tu mamá? No, ¿cómo crees? No me pega. Entonces, ese fue un experimento social de la psicología. Y ese experimento costó muy caro porque vimos una generación que, pues, al no ser formada con la disciplina, con el castigo físico, vemos que viven en la anarquía total. Y ahora esos chicos, esa generación que no fue disciplinada, ahora están en las oficinas. Y ahora esa generación, quienes son parte del mundo laboral el día de hoy, no se les puede decir nada. Tú como supervisor no puedes decirle nada a uno de estos chicos porque se trauman y te demandan. Y le llaman a recursos humanos y a la unión y ¿verdad? Al sindicato y se hace un gran problema. Así que casi que, ¿qué quieres hacer, Brian? No, pues no, yo quiero trabajar desde mi casa. Y me dice, bueno, está bien, no, lo que tú digas. ¿Qué más quieres? No, pues es que hoy no me siento con ganas de trabajar. Bueno, no, está bien. Esa es la generación que formó la psicología, sin disciplina, sin ningún tipo de restricción, ¿verdad? Y decía yo que la palabra nos dice, no se conformen a este siglo. Déjense transformar a través de la renovación de su entendimiento. Y ese entendimiento renovado se obtiene, ¿sabes cómo? Con el conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es en las Escrituras. No hay otra. No podemos obtener un entendimiento renovado, un entendimiento que no sea voluble, que no sea cambiable, sino por las Escrituras. Pensar con cordura, entonces, tiene que ver con saber quién soy en Cristo. Eso es pensar con cordura. Pensar con cordura no es exagerar lo que yo soy. No es tampoco tapar mis debilidades, ¿te fijas? No es tapar mis debilidades. Te pregunto, ¿Jesús escondió las debilidades de sus discípulos? No. Dios, que inspiró las Escrituras, no escondió las debilidades de Pedro, de Juan, lo hemos visto en esta serie. Porque pensar con cordura no es ocultar mis debilidades. Pensar con cordura es llenarme de la palabra y pensar desde quién soy en Cristo. Según la palabra, si quieres anotarlo, tengo algunos puntos acerca de quiénes somos en Cristo. Y después los puedes repasar. Número 1, soy creación de Dios. Soy creación de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Porque según la palabra, fui creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, número 1, soy creado por Dios, creación a la imagen de Dios. Número 2, soy pecador. Decía, no, pues sí, no te voy a decir que eres un campeón. En el principio, esa identidad que vimos en Génesis 1, 26 y 27 era una identidad perfecta, pero el pecado distorsionó esa identidad. O sea que todo esto de la autoestima y todo esto, todas estas exageraciones y copias burdas tienen que ver con el pecado, el cual distorsionó nuestra identidad. Génesis 3:10, después de que el hombre pecó, el hombre cayó, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De estar en plena armonía y comunión, el hombre ahora tenía miedo, ¿te fijas? Muchas de las autoimágenes que el hombre tiene el día de hoy tienen que ver con sus miedos. Por eso no les gusta a algunos subirse al freeway,
¿verdad? Porque no. Y eso lo hace sentirse menos. Yo no puedo llegar a tal lugar porque no manejo hasta allá, porque tengo miedo. Bueno, eso tiene que ver con ese miedo que hay en nosotros a causa del pecado, a causa de la distorsión de nuestra identidad, porque vemos al hombre de inicio señoreando sobre la creación. No había miedo en el hombre, no había temor, no había dudas, no había inseguridades. Había sido creado a imagen perfecta de Dios. Así que de tener plena armonía, plena comunión con Dios, ahora el hombre tenía miedo, se avergonzaba y se escondía de Dios. ¿Te fijas cómo viene ahí, desde ahí el asunto? Número 3, soy objeto de la misericordia de Dios. Soy creación de Dios, soy pecador, pero soy objeto de la misericordia de Dios. Salmo 103, versículo 8. Porque al ser descendiente de Adán, merecíamos el castigo de Dios. Era justo. El castigo de Dios era la muerte. Y sigue siendo la muerte, sigue siendo el infierno, el castigo de Dios hacia el pecado. Pero Dios, quien es grande en misericordia, no me dio el castigo que merecía. Salmo 103, 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Somos objeto de la misericordia de Dios. Número 4, somos objeto del amor de Dios. ¿Qué tal? Juan 3:16, te lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera nos amó Dios. Somos objeto del amor de Dios. Como Dios es bueno y Dios es justo, no dejó el pecado sin castigo. Porque dijimos que la paga del pecado sigue siendo la muerte. Pero Dios no dejó el pecado sin castigo porque Él es justo, pero también es bueno. Me amó de una manera tan grande que dio a su Hijo unigénito para que su Hijo recibiera el castigo que yo merecía y que todo hombre merece si no se ha arrepentido. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué tal? Número 5, soy un hijo adoptado de Dios. Además de ser objeto de la misericordia, objeto del amor, soy también un hijo adoptado de Dios. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay adopción. Según el puro afecto de su voluntad. No dice según las buenas obras que hiciste. No dice según cuántas ofrendas has dado. No dice según cuántas asistencias tienes a la iglesia. No dice según de qué abolengo vienes o de qué carrera tienes o nada. Según el puro afecto de su voluntad. Por Jesucristo, por supuesto. Pero además, número 6, soy heredero de bendiciones espirituales. Y todo lo estoy hablando desde la palabra, Efesios 1:3. Si estabas en Efesios 1:5, observa conmigo el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones espirituales tienen un destinatario. Y esos destinatarios son aquellos quienes hemos sido objeto de la misericordia, del amor de Dios y los que hemos sido adoptados como sus hijos. Y esas bendiciones espirituales, quizás tú te preguntes porque subrayo la palabra espirituales. Nosotros traducimos bendición como un auto nuevo. Dios me bendijo. Entonces el que no tiene auto nuevo, ¿Dios no lo bendice? Dios me bendijo con una esposa. Entonces el que no tiene esposa, ¿no está bendecido? ¿No? O sea, así traducimos nosotros las bendiciones. Y está bien, ¿va? Bendiciones materiales por un lado, pero por encima de toda bendición material está la bendición espiritual. Y a esas como que no interesan mucho, esas como que nada. Pero, por ejemplo, bendiciones espirituales tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué tal? El hombre tiene conciencia. Y esa conciencia le dice lo que está bien, lo que está mal, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, que nos guía a exaltar a Cristo, que nos empodera para hacer la gran comisión. El Espíritu Santo es una bendición espiritual. Tenemos también dones espirituales. Algunos tienen el don de hablar en lenguas, otros tienen el don de profetizar, otros tienen el don, y así sucesivamente, diferentes dones espirituales que están en la palabra. Son bendiciones espirituales también. Y esos dones son para ser usados en amor, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tal? Para servir. Pero además, bendiciones espirituales también tienen que ver con la capacitación de su espíritu para usar esos dones, para su gloria, por supuesto. Así que en nada de estas bendiciones espirituales tenemos mérito alguno.
Por eso no le gustan a muchos cristianos que se dicen cristianos, ¿verdad? No les gustan porque no hay mérito en ellas. Dice la palabra, ¿qué tienes que no te haya sido dado? O sea, no te lo sacaste tú, ni te lo bajaste a internet, ni lo produjiste tú. Te ha sido dado por Dios. Pero el carro, ese sí, yo puedo decir, yo me lo gané, ¿verdad? O sea, el hombre se afianza sobre las bendiciones terrenales porque dice, este auto yo lo tengo porque tengo buen crédito. O porque soy compadre del dealer, ¿verdad? Del dueño del dealer. O porque trabajo mucho y me lo puedo comprar, etcétera, 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 ¿no? Pero en las bendiciones espirituales no hay ningún mérito para nosotros. Toda la gloria se la lleva el Señor. Así que la autoestima aquí, hermanos, hablando del lado de la cruz, del lado espiritual, del lado bíblico, queda derribada, ¿no te parece? ¿Dónde queda la autoestima en todo esto? Si yo soy objeto de la misericordia de Dios, ¿qué mérito hay en eso? Ninguno. Yo no hice nada para ser objeto de la misericordia de Dios. Fue solo porque Él es grande en misericordia. ¿Sí me estoy comunicando? Si yo soy objeto del amor de Dios, si tú eres objeto del amor de Dios, no es porque estés muy bonito, porque esté muy bonito, sino ¿por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ¿quién es quien se lleva la gloria en uno o en el otro? Dios. Así que, ¿dónde queda mi autoestima? Derribada. Derribada. Pero yo te pregunto, si tenemos todas estas bendiciones espirituales y si somos todo esto que Dios dice que somos, ¿para qué necesitamos autoestima? ¿Para qué? Segunda de Timoteo 3:2, si habla acerca de hombres con apariencia de piedad, segunda de Timoteo 3:2, que niegan la eficacia de ella, o sea, de la piedad, y en este texto los describe como amadores de sí mismos. O sea, esa autoestima, ese ser amador de mí mismo, raya en el egoísmo, cae en el egoísmo. Y segunda de Timoteo 3:2 habla de estos hombres donde dice, vendrán tiempos peligrosos, vendrán hombres amadores de sí mismos, pero con una apariencia de piedad. O sea, dentro de las comunidades de creyentes hay hombres quienes aparentan piedad, pero que por dentro se aman a sí mismos. Y desde ahí fluye y gira toda su vida. Se aman tanto a sí mismos que quieren que toda la atención sea para ellos, ya sea para bien o sea para mal, pero siempre quieren ser el centro de atención. Siempre quieren ser la frutilla, ¿verdad? En la torta, Mario, ¿verdad que sí? Jesús nunca mandó a sus discípulos a amarse a sí mismos. Nunca lo vas a ver en la Escritura. Nunca vas a ver que Jesús les haya dicho, ámense a sí mismos. No, Jesús dijo, ya se aman mucho. Amen a Dios y a los demás como ustedes mismos. O sea, asume Dios que ya por naturaleza nos amamos a nosotros mismos. Todo lo contrario, Jesús dijo en Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Te fijas? No dice por ningún lado, ámate a ti mismo. Es más, hay una filosofía en el mundo que dice, tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. ¿Qué tal? Suena bien, ¿no? Suena bien como canción de Alejandra Guzmán. Pues suena bien. Pero no es lo que dice la palabra. La palabra dice, ya te amas a ti mismo. Y por eso no puedes amar a los demás, porque te amas demasiado a ti mismo, que esperas toda la atención para ti, que esperas todo para ti y todo para ti, y por eso uno y otro y otro. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? ¿Cuántos había tenido? Y que el que tenía no era su marido. ¿Por qué? Porque tenía sed, su alma tenía sed. Y esa sed no se la saciaban un marido y otro marido, y ninguno le daba lo que ella esperaba. Pero Jesús le dijo, yo soy el agua de vida. El que de mí bebe no tendrá nunca sed. Y los textos base de esta serie en Filipenses 2:7 dicen acerca de Jesús que se despojó a sí mismo. ¿No dice que se amó a sí mismo? Jesús mismo no se amó a sí mismo, ¿te fijas? Se despojó a sí mismo tomando forma de campeón. Ah, no, ¿verdad? Estaba leyendo la Biblia de allá. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué tal? En nuestra carne tenemos ese deseo de ser servidos, de ser tratados como la realeza, ¿verdad? De ser tratados como que nos alfombra roja y de que nos atiendan en todos lados donde vamos porque yo soy muy importante, ¿verdad? Y si no, pues la que se arma, ¿verdad? Volvamos al lavamiento de los pies en Juan 13, versículo 4. Dice el versículo 4 de Juan 13 que Jesús se levantó de la cena.
Hasta aquí espero ya haberte transmitido que autoestima, o el concepto que nosotros debemos de tener de nosotros mismos, fluye desde el amor de Dios hacia nosotros, fluye desde Dios hacia nosotros, y nosotros no tenemos nada que ver. Y que nuestra identidad tiene que ver con Cristo y en Cristo, y Cristo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Así que Jesús, dice, se levantó de la cena. ¿Por qué? Porque servicio implica actividad. Solo pensando de sí con cordura es posible levantarse. ¿Te fijas? Versículo 4, Jesús se levantó. Solo pensando de sí con cordura es posible levantarse. Y esto implica tomar una iniciativa. ¿Qué pasa cuando estás en medio de un grupo de personas y se cae algo? ¿Qué pasa? Esperas que alguien lo levante, ¿no? O eres el primero que se avienta así, como esto que se cayó hace rato, nadie lo levantó. No vieron, yo sé. Pero así pasa, porque esperamos que siempre alguien haga algo. Y pasa en la iglesia, por ejemplo, ya que estamos aquí. Esto no se está haciendo bien. ¿Y por qué no lo haces tú? Pues no, porque es más fácil quejarse y hablar y decir, falta esto, falta aquello, falta lo otro. En esta iglesia no hay esto, en esta iglesia no hay lo otro, falta esto, falta aquello. Ok, pregunta, ¿y tú qué haces? Nada, yo juzgo. Es bueno para juzgar. Solo pensando así con cordura es posible levantarse. Implica tomar la iniciativa. En esta casa donde estaba Jesús hacía falta algo precisamente. Faltaba un esclavo, un siervo, para que lavase los pies de los que iban a participar en la cena. Como ellos no comían en mesas como nosotros, ¿verdad? Tú puedes tener los pies sucios y comer en la mesa, no hay problema porque los pies están lejos. Pero ellos comían a la altura del piso. Y sus pies quedaban ahí enfrente de la comida. Así que, hermanos, alguien tenía que hacer ese trabajo de limpiar los pies, porque en ese tiempo caminaban, no había calles pavimentadas en todos lados, no había la higiene que hay el día de hoy, es decir, no se bañaban así como tú y yo, una vez todos los días, eso espero, ¿verdad? Sino que había necesidad de que un siervo lavara los pies, y ¿qué crees? No había ese siervo aquí. Nadie de los discípulos se ofreció para hacer esa tarea. O sea, faltaba algo, pero nadie se ofreció. Porque acuérdate que los discípulos estaban pensando en los tronos que les iban a tocar. Ellos decían, no, yo estoy pensando en el trono. O sea, ellos querían ser el campeón, ¿no? Y no voy a ocupar el trono número 12. Yo quiero el trono número 1, número 2, a tu derecha o a tu izquierda. Así que lavar los pies, de eso ya ni hablamos. Nadie se ofreció para hacer esa tarea del esclavo, porque al parecer tenían una autoestima muy alta todavía, ¿verdad? Ya después en el libro de los Hechos, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, que está en nosotros, si eres creyente, ya les reveló todo esto y lo estamos viendo en el libro de los Hechos. Ya en otras ocasiones los discípulos habían discutido para ver quién era el mayor, ¿sí o no? O sea, tenían su autoestima bien elevada. Y hay veces que hace falta algo en tu casa, en tu trabajo, y las quejas no se hacen esperar de nuestra parte. Y me incluyo, a veces también caemos en eso, ¿no? Que falta algo y somos parte de la queja, mas no parte de la solución. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en la iglesia, por ejemplo, la necesidad para algún servicio y nos sentimos muy por encima de ese servicio? Gracias a Dios, dentro de la renta que pagamos en este lugar no tenemos que aspirar las alfombras, ¿verdad? Aquí nadie ha venido a aspirar la alfombra, ¿no? Si ha venido, pues lo hizo en vano, porque ¿quién lo haga aquí, no? Ya va incluido eso. O quién limpia los baños, o quién, todo esto, hermanos. Pero hasta ahorita, honestamente le digo, nadie de los nuevos que han llegado me ha preguntado, oye, ¿puedo limpiar los baños? ¿Puedo limpiar las alfombras? No. ¿Por qué? Porque normalmente nos sentimos como que eso no me toca a mí hacerlo. Pero para el grupo de alabanza sí, ¿eh? Para el grupo de alabanza sí. O para enseñar. No, yo enseñaba en mi iglesia, ok, felicidades, hermano. Bienvenido, siéntate y luego vemos qué onda, ¿no? Pero te fijas, porque nos sentimos, en nuestra naturaleza, nuestra autoestima está muy alta. Y si no me toman en cuenta para estar en la alabanza, bye. I will take my business somewhere else. Voy a llevar mi negocio a otro lado. Porque tenemos esa mentalidad de que la iglesia es Burger King. Your way, right away. Y si no me ponen a enseñar, bueno, pues yo le llego. Porque hay muchos lugares que necesitan mi sabiduría. ¿Te fijas? Porque tenemos la autoestima muy alta. No estoy hablando de nadie en particular, estoy poniendo ejemplos que son muy comunes en las iglesias y en todos lados, ¿no? O el caso contrario,
Uno es que nos sentimos muy por encima del servicio. No, yo cómo voy a limpiar, yo cómo voy a llevar esto. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. O por otro lado, nos sentimos descalificados para el servicio. Eso también es tener la autoestima muy alta, ¿verdad? O muy baja por el otro lado, pero a fin de cuentas es un concepto de sí desequilibrado, no con cordura. Oye, hermano, ayúdanos con esto. No, yo no voy a poder. Yo no puedo. Oye, hermano, pero mira, yo no sé, y yo no sé, yo no puedo. Y nos basamos en nuestras habilidades para hacer las cosas. Como Moisés, ¿te acuerdas? Moisés, ve, habla con Faraón. Yo con Faraón. ¿Cómo me vas a dar una tarea de orador, de mensajero, si estoy todo tartamudo? Moisés, es que no vas con tu habilidad para hablar. Vas con mi capacidad, con la capacidad y la fuerza que yo te doy. Y así es, ¿no? Por un lado nos sentimos muy encima del servicio, o por el otro lado nos sentimos muy descalificados, muy por debajo del servicio, pensando que lo hacemos con nuestras propias capacidades. Pero Jesús vio la carencia en esa escena, la carencia de un servidor, la carencia de un esclavo, y vio esta carencia no como una oportunidad para quejarse, sino como una oportunidad para servir y para enseñar. O sea, Jesús era el maestro de todos ellos. Él era el rabí. Él era quien le enseñaba a los discípulos. Y él fue quien, sabiendo quién era, a dónde iba, tomó esto, hizo esta tarea, pero no solo para hacer lo que hacía falta. No sé si me explico. No solo para cumplir con algo, con un hueco que había, sino para cumplir, pero también para enseñarles a ellos y darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que sí a algo, le digo que no a otra cosa. ¿Por qué? Porque Jesús vino a servir y no a ser servido. Cuando yo le digo que sí a algo, le digo que no a otra cosa. Dice más adelante, fíjate, y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Primero vemos que se levantó, tomó la iniciativa, pero después vemos que se quitó algo que le estorbaba para hacer la tarea. Se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. Porque para poder realizar esa tarea de servicio en particular, Jesús no la podía hacer con su manto. Jesús se levantó y dejó a un lado su manto, se quitó su manto. Servir al Señor, hermanos, a menudo nos implica llegar antes que todos. Sí, nos implica llegar antes que todos. Por eso, no sé por qué muchos tienen esa idea de que no, yo quiero ser el predicador, porque piensan que el predicador sale, ¿no?, de una plataforma así, y ya cuando todos están, ¿no?, así ni se suda, ni se acalora, ¿no?, y todos ven eso y dicen, yo quiero eso. Y a todos los que les profetizan, que van a servir a Dios, dicen, tú vas a ser el gran hombre de Dios, ¿verdad? Pero nunca le dicen, tú vas a ser el gran lavador de baños de la iglesia, ¿verdad? No. Nunca le dicen, no, tú vas a ser el tremendo, ¿cómo se dice?, aspirador de alfombras. No, nadie. Todos proyectan el éxito ministerial con estar encima, expuesto, viéndose, hablando de sus grandes logros y todo esto. Pero hermanos, no es así. Esta es solamente una función de muchas otras que yo hago y que otros hacen aquí. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Servir al Señor implica llegar antes que todos, en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, irnos después de todos, renunciar al entretenimiento. Cuando todos están ya cenando, comiendo, ya están en el postre, muchos seguimos aquí todavía, en alguna junta, en alguna capacitación, etcétera. Y renunciamos a la comida que teníamos ahí para comernos una pizza, ¿verdad, maestros? Una pizza así de Little Caesars, es toda dura, ¿no? Es de chicle. Pero hermanos, tampoco hay ningún mérito en eso. No hay que ponerle un monumento en la entrada de su pueblo porque hizo eso. Eso es lo que nos toca hacer. Jesús les dijo a sus discípulos la descripción de lo que había que hacer y por ningún lado se veía éxito y un Lamborghini y una casa de millones de dólares. No, o sea, por ningún lado se ve eso. Tampoco estoy hablando de que servir a Dios es firmar un voto de pobreza. Quiero que me entienda. Tiene que ver con la esencia de todo, que es el sacrificio, que es el decirle que no y renunciar a muchas cosas. A mí yo admiro mucho, por ejemplo, al pastor Chuy en Guadalajara y a los pastores de las casas de oración, o de casa de oración particularmente en Guadalajara, porque es una iglesia muy numerosa, termina la reunión y nuestra mente carnal
distorsionada y mal influenciada por los ministerios de los predicadores rockstars, ¿verdad? Te dice que el predicador termina de predicar y ¡fum!, se desaparece a su oficina, que todos le sirvan, ¿no? Pero yo lo que veo ahí es todo lo contrario. Yo veo ahí que ellos ahí se quedan y son los últimos que se van. Los últimos, así. El pastor Chuy es el que cierra la iglesia, casi, o sea, y los demás pastores. ¿Por qué? Pues porque entienden esto, que servir a Dios implica decirle que no a muchas cosas. Y ha habido ocasiones en las que estamos allá y ¿sabes qué? Vamos a cenar a algún lado. Pues ya sabemos que con Chuy no contamos, o con otros pastores, hasta después. Vamos a comer y ellos ya llegan para la cena, ¿no? Literal. ¿Por qué? Porque servir a Dios implica renunciar a comodidades, renunciar a muchas cosas. Implica sacrificio. Cuando digo que sí al servicio a Dios, automáticamente le digo que no a otras cosas. Yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para servir al Señor? Porque ya vamos en la enseñanza número 13 y espero haber tenido éxito al transmitirte que el ser hijo de Dios implica ser un siervo de Dios, implica servir a Dios en la iglesia local. Sí, afuera, no, sí, yo sirvo, muchos dicen, no, yo sirvo allá afuera en el mundo, sí, qué bueno, felicidades, pero si Dios te puso en una iglesia local, es para que le sirvas en la iglesia local. Y espero haberte transmitido esto, ¿no? Es servir a la comunidad de creyentes por amor. La pregunta aquí es, si ya te cayó ese 20, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para servir al Señor? En ocasiones que he sido llamado para servir, mi esposa y yo hemos sido llamados para servir en X o Y ministerio, una de esas cosas que vienen a tu mente siempre es que voy a sacrificarle tiempo a esto. O a veces no tengo tiempo. Claro, yo sé que ninguno de ustedes se la pasa acostado todo el día. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos múltiples actividades durante el día. Vivimos ocupados en el trabajo, con la familia. Hay cientos de cosas en las cuales podemos ocupar nuestro tiempo. Así que, hermano, no me llame por favor y me diga, ¿estás ocupado? Claro. Así que, no, estaba esperando tu llamada. No. Normalmente estoy ocupado. Y más yo, no me estoy quieto. Todo el día estoy así y ya en la noche caigo como tronco, ¿no? Pero todos tenemos múltiples ocupaciones. Y eso no quiere decir que no lo voy a atender. Quiere decir que no haga la pregunta, nomás directo, ¿no? Si le contesto es porque tengo el tiempo para usted. Pero el punto es de que todos estamos ocupados, tenemos múltiples ocupaciones, pero entonces ¿dónde metemos? ¿Dónde incrustamos el servicio a Dios? Tiene que ir en algún momento. Y para que entre tiene que salir otra cosa. Jesús se quitó el manto y se puso la toalla. Se ciñó esa toalla. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó, ¿qué? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, yo te pregunto hasta aquí. ¿Tú ves a alguno de los discípulos ayudándole? Diciéndole, Jesús, a ver, te ayudo, ¿no? Te echo la mano. No. Jesús mismo lo hizo. Nadie se ofreció para ayudar al Señor. Tampoco vemos que había una toalla extra. El Señor tuvo que usar, fíjate en el texto, la misma toalla con la que se había ceñido. Es la misma que usó para hacer esta tarea, para enjugar los pies, para lavarlos. Porque hay veces que en el ministerio nos toca ser los únicos. Yo tengo amigos pastores que, iba a decir pobrecitos, pero no, qué bendición, ¿verdad? Pero que ellos mismos dirigen la alabanza, ellos mismos dan los anuncios, ellos mismos predican, enseñan, aconsejan, visitan, ellos mismos hacen todo. Bueno, Dios les da la fuerza, ¿no? Obviamente es una congregación chiquita, pero en algún momento que crezca la congregación van a tener que delegar esas responsabilidades a otras personas para ellos poder ocuparse de lo que principalmente Dios nos llamó, que es la lectura, la oración de la palabra, ¿no? Así que vemos que a veces en el ministerio nos toca ser los únicos que hacen cierta tarea. Me ha tocado muchas veces también ser el único que hace cierta tarea. Pero ¿sabes qué? Jesús no volteó y dijo, ¿qué onda con los demás? Yo lo estoy haciendo solo, pónganse las pilas. No, Jesús tenía claro. ¿Por qué? Porque tenía claro quién era y a dónde iba. Parte de nuestro llamado como discípulos es enseñar a otros, ¿sí? A veces nos toca ser los únicos, pero parte de nuestra labor como discípulos es enseñar a otros. Ve conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo 2:2. Dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto nos crea la responsabilidad a nosotros de enseñar a otros la tarea que nosotros hacemos. Si estás sirviendo ya, tú eres el único que la hace, tienes la obligación de enseñar a otros la tarea que estás haciendo. A lo mejor no lo va a hacer tan bien como tú en el principio, pero ¿a poco tú cuando empezaste lo hacías perfecto? También en algún momento aprendiste, pero eso es parte de nuestra naturaleza como servidores, el enseñar a otros lo que estamos haciendo y delegar a otros lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús les dijo, vengan y vean primero. Luego les dijo, síganme. Y luego les dijo, ustedes háganlo. Eso es el discipulado de Cristo. También en otras ocasiones no vamos a contar con los recursos materiales ideales para el servicio, hermanos. No, a veces no lo vamos a hacer. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Nunca debe ser esa la excusa para no servir. Y mucho menos la excusa para quejarnos. Ay, es que no hay esto. Ay, es que no hay aquello. Ay, es que no tenemos un templo propio. Ay, tranquilo. Sirve a Dios con lo que hay. Aquí, por ejemplo, antes de cada reunión, usted, si no está sirviendo todavía, llega y ya está todo aquí. ¿Pero qué cree? Hay que poner las cámaras, hay que poner las luces, hay que poner cosas porque compartimos este templo con alguien más y no podemos dejarlo allí. Entonces tenemos que quitar, poner muchas cosas. Y ¿sabe qué? No está nada cómodo, pero hay otras congregaciones. ¿Se acuerda del pastor Raúl Borboa y Rocío que vinieron en febrero? Bueno, en la congregación de San José del Cabo, ellos quitan todo, sillas, instrumentos, todo, quitan y ponen cada reunión. ¿Y qué cree? No hay aire acondicionado como aquí, es nada más hay como una pared y hay un techo como de aluminio, ¿no? Arriba. Y después hay una abertura en medio. O sea, por eso en las predicaciones del pastor Raúl oyes los pajaritos y oyes todo, ¿no? Y un calor terrible. Pero ¿sabes qué? Los veo todos sudados ahí y ellos felices, sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacen para Dios, porque saben quiénes son y a dónde van. En ningún momento vemos a Jesús quejándose porque nadie lo ayudaba o porque no había toallas extra. ¿Tú lo ves? Y Jesús dijo, ¿por qué nadie me ayuda? No. En otras ocasiones lo reprendió, pero por otras cosas. En ese momento Jesús estaba modelando lo que era una vida de servicio desde el conocimiento de quiénes somos en Cristo. Tampoco se quejó porque no había toallas extra. Está bien, les lavo los pies, pero pues oigan, por lo menos pongan otra toalla extra. No vemos eso. Jesús dio toda esta lección primero sin emitir una sola palabra. No hubo queja, no hubo nada, no hubo una sola palabra. Pero después en el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, otra vez, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Pero vemos que después Jesús se sentó y se quería asegurar de que habían entendido la lección. Hasta aquí todo había sido visual, pero ahora Jesús estaba reafirmando lo que había enseñado de manera visual. Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque pues ahí la llevo. No, ¿verdad que no? Pues ahí para la honra. No, porque lo soy. Jesús no decía, ay, pues yo ahí más o menos. No, Él decía, ustedes me llaman maestro y señor y hacen bien porque lo soy. Jesús no negaba que era maestro y señor. Aunque hoy vemos mucha autopromoción dentro del ministerio, personas que, véanme a mí, yo he enseñado todo esto, yo he cantado, yo he hecho y yo, una autopromoción, ¿verdad? Y obviamente esa actitud revela orgullo, revela locura, ¿verdad? Según el apóstol Pablo, un concepto, inflado de sí mismo. Pero por otro lado, humildad no es ocultar algún don. Humildad no es ocultar algún don, no es enterrarlo bajo la tierra, ni quedarse de brazos cruzados ante alguna necesidad. Jesús no tenía una falsa humildad. Él no dudaba en decir, soy maestro. ¿Por qué? Porque enseñaba. Soy Señor. ¿Por qué? Porque gobierno sobre la creación. ¿Cómo ven? Le digo al mar, enmudece, y a la lluvia, y enmudece. Gobierno sobre la creación. ¿Por qué? Porque fue creada por mí y para mí. Y yo la sustento y la cuido. Cualquier habilidad que tenemos nosotros, cuando es puesta al servicio de los demás, se convierte en un acto de amor que glorifica al Padre. Cualquier habilidad que tenemos, sea enseñar, sea, dice la palabra, el que preside con solicitud, o sea dirigir, sea, no sé, afuera, acomodando los autos, dándole la bienvenida a la gente, lo que sea, cuando es puesta al servicio de los demás, se convierte en un acto de amor, no a mí mismo.
porque yo tuve que renunciar a mi tiempo para estar aquí, tuve que renunciar a muchas cosas para estar aquí, sino un acto de amor hacia los demás. Y eso glorifica al Padre. El versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. O sea, Jesús les estaba afirmando algo. Ellos tenían en gran estima a Jesús, ¿no crees? Era su maestro. Lo reconocían como Señor, lo reconocían como Maestro. Y Él tomó ese reconocimiento de Señor y de Maestro que sus discípulos le tenían para resaltar que el Maestro les estaba sirviendo. Estaba diciendo, yo soy el Señor, yo soy el Maestro y yo les estoy sirviendo. Que no hay posición que nos vuelva exentos de servir en lo que se necesite. ¿Te ha pasado? En una ocasión, y he puesto este ejemplo en otras ocasiones porque es inolvidable, ¿verdad? Estamos en un lugar, en otro estado, en otro lugar, en otra congregación. Y estábamos en una comida, ¿verdad? Estaban todos los de la iglesia, estábamos en la comida. Entonces, los hermanos quienes estaban sirviendo, los sugieres y todos estaban así como que no podían, era demasiado trabajo. Entonces, vino uno y le dijo al guitarrista de la alabanza de esa iglesia, le dijo, oye, ayúdales a servir. Le dice, ¿qué? Yo toco la guitarra. Ah, perdón, no se te vayan a romper las uñitas, mano. Y es que no hay posición, no hay función que nos vuelva exentos de servir en lo que se necesite. Vemos a los apóstoles, y lo vamos a ver en el libro de los Hechos, que ellos hacían muchas labores, hacían muchas cosas, y aparte de enseñar, aparte de hacer todo lo que hacían, administraban los bienes que les traían para repartirlo entre las viudas, entre los pobres. O sea, era mucho el trabajo. Y vamos a verlo más adelante, que está bien, dijeron, ¿sabes qué? No es justo que nosotros dejemos la oración y la enseñanza para servir a las mesas. Hay que buscar servidores. Y ya esto lo vamos a ver adelante. Pero el punto es de que, por un lado, el tener algún tipo de función ministerial, ya sea maestro, ya sea anciano, lo que sea, no te excluye de servir en lo que se necesite, en lo que sea. O sea, si yo llego aquí temprano, a veces está vacío aquí, bueno, pues vamos conectando lo que se pueda y vaya haciendo, aunque quien se encarga de eso todavía no llegue. ¿Por qué? Porque viene del tráfico, viene de lejos, etcétera. Yo no me voy a poner en ese plan de, no, aquí yo no hago eso. Yo agacharme a recoger un cable, jamás. No, ¿por qué no? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Jesús lo hizo. El Maestro y el Señor. ¿Yo qué? Dice, continúa adelante, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto no te suena como una sugerencia, ¿eh? No suena como que, bueno, si pueden, si quieren, si sienten, si son capaces, si no. ¿Qué capacidad puedes tener para lavar los pies? Nada, no hay, decía mi mamá, no hay que ir a la universidad para hacer eso. ¿Verdad que no? O sea, hay cosas en el servicio que son muy prácticas y que son necesarias. No tienes que orar, ay, será de Dios que lo haga. No, hazlo, si puedes, hazlo. Si ves que hace falta, hazlo. No se tienen que ungir ni derramar todo el aceite encima, ni ningún ritual, nada. O sea, se cayó, recógelo, punto, no pasa nada. Y nadie te va a decir que no lo hagas. Porque ejemplo, versículo 15, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ya que Jesús había dado el ejemplo, ahora les da esta orden. Y la orden es, cuando se trate de servir, no piensen en ustedes mismos, ya sea para bien o para mal. Piensen en los demás. Humildad es reconocer como superiores a los demás. Dice el versículo 3 de Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es la humildad. Considerar a los demás como superiores a mí mismo. Considerar al otro como prioridad para servir y no a mí mismo. Es decir, en otras palabras, no es cómo no me sirven a mí, por qué no me sirven a mí, por qué no hay esto aquí, sino cómo puedo yo servir a otros, porque los demás son más importantes que yo. Por ejemplo, María y Aarón no estuvieron dispuestos a estimar a Moisés como superior a ellos. Y vaya que lo era, porque Dios lo había llamado así. Y aunque una profetizaba y el otro hacía labores sacerdotales, todo lo hacían por contienda y por vanagloria. Y su actitud lo decía. Ay, ¿quién es Moisés? ¿Verdad? Y quien se cree mayor que nosotros. Esa era su actitud. Aunque una profetizaba, aunque el otro hacía labores sacerdotales, todo lo hacían por contienda, todo lo hacían por vanagloria. ¿Cuál fue la consecuencia? La ira de Jehová. La ira de Jehová encendida sobre ellos.
Una llena de lepra, dice la palabra, que se veía blanca de tanta lepra que tenía, ¿no? Continuamos en el versículo 16 de Juan 13. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. O sea, ubíquense, ¿no? Ubíquense. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora Jesús se asegura de que se ubiquen. Jesús les decía, yo soy quien les envió. Yo tengo mayor autoridad que ustedes. O sea, no se equivoquen que porque les lavé los pies ya van a andar ahí. Ay, sí, Jesús. No, no. O sea, yo soy mayor que ustedes. Tengo mayor autoridad que ustedes. Si ustedes se rehúsan a servir, están haciendo evidente que se sienten superiores a mí. Esto es lo que Jesús les estaba diciendo. Si ustedes se rehúsan a hacer esto que yo ya hice, siendo el Señor y siendo el Maestro, lo que están diciendo es que se sienten superiores a mí. O sea, el rehusarse a servir en lo que se necesite, es decir, yo soy mejor que Cristo. Cristo lavó los pies, pero yo soy más acá, ¿no? Reconocer el señorío de Cristo y someterse voluntariamente a Él es lo que hace posible servir a los demás con un corazón limpio. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús concluye esta enseñanza con la conjugación de dos elementos. Dice saber, ¿verdad? Si sabéis estas cosas. Ahora ellos no solo habían escuchado la enseñanza, sino que habían visto el ejemplo de Jesús. Pero no bastaba solo con tener la teoría. No bastaba solo con que ellos dijeran, sí, yo vi a Jesús lavando los pies, sí, Jesús me lavó los pies, sí, Jesús me enseñó, sí, Mateo 4 dice esto, sí, Romanos 8 dice aquello, sí, esto, bla, 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 bla. No basta solamente con saber, hay que hacer. Ese es el otro verbo que está conjugado aquí. Dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay que pasar, hermanos, del terreno de la teoría a la práctica. ¿Cuántos cursos de liderazgo, de servicio tenemos que tomar para poder recoger algo que se cayó? Para poder cargar algo, ver a la hermana que viene cargada y decir, no, yo soy alabancer, yo no hago eso. No, o sea, porque ya no soy siervo del grupo alabanza, ahora es alabancer, ¿verdad? Con más categoría. Sino, no hay que tomar ningún curso para eso. O sea, no hace falta solamente con saber, sino hay que pasar del terreno de la teoría al terreno de la práctica. ¿Cuánta gente conozco que se jactan de ser expertos para criticar el servicio de otros? ¿Tú conoces a alguien así? Que bueno para criticar cómo sirve aquel, cómo sirve el otro, cómo sirve aquel. Pero curiosamente son los que nunca hacen nada, ¿verdad? A esos que oyen y no hacen, el Señor los llamó insensatos en la parábola de los dos cimientos, ¿te acuerdas? Todo aquel que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, con un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias y su casa no cayó porque estaba sobre la roca. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato. Y esa palabra lo vimos en la serie de parábolas. Está fuerte lo que significa esa palabra insensato, pero de tonto va todavía más para arriba, ¿no? Más subido del tono en el original. Lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias y la casa se derrumbó porque estaba sobre la arena. Entonces, la enseñanza aquí de Jesús, la parábola, no tiene que ver con casas, con arenas, con edificaciones, sino tiene que ver con oír y hacer. O por el otro lado, oír y no hacer, pero luego no te quejes, ¿verdad? Dice el Señor. Pero para aquellos que saben y hacen, y esto es lo que a mí me encanta, les garantiza una promesa. Volvamos a leer el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. Bienaventurados. Esa es la garantía que Jesús les da. Esa es la promesa que Jesús nos da a nosotros. La palabra bienaventuranza es la palabra felicidad. Así lo traducimos simplemente. Felicidad. O sea, Jesús nos promete, si sabes estas cosas, las entiendes y las haces, te prometo felicidad. Y volvemos al tema de la autoestima. No es la infelicidad de muchos, lo que muchos les dicen es que tiene baja autoestima, por eso está todo amargado. Por eso está todo insatisfecho, siempre anda queriendo cortar las venas con una lechuga, porque tiene baja autoestima. Bueno, ¿quieres
sacar la amargura de tu vida, aprende estas cosas, obsérvalas en la palabra, medítalas y hazlas. Y no te lo prometo yo, te lo promete el Señor. Te dice felicidad, serás feliz. Bienaventurado es inmensamente feliz, plenamente feliz. Una felicidad que no te la da ni el mejor trabajo, ni todo el dinero del mundo, no te la da toda la fama del mundo, ningún medicamento que con este medicamento me voy a sentir bien feliz. Ninguna droga, ningún tipo de estupefaciente. Es esta felicidad que el Señor da. ¿Para quién? Para aquellos quienes pasan del terreno del conocimiento al terreno de la práctica. A lo mejor tú dices, yo no tenía idea de esto, no sabía nada de eso, nunca lo había oído así, nada más sabía que Jesús lavó los pies, y a lo mejor en la iglesia donde yo iba nos pasaron la cubetita y ahí tuve que lavar los juanetes a la hermana y todo, ¿no? Porque sí, en algunas iglesias lo hacen, ¿no? Hacen su caldito de pescado ahí, ¿no? Pero fíjate bien, no se trata de lavar pies, ¿te fijas? Se trata de saber quiénes somos en Cristo, de ver que Jesús sabía quién era, imitar ese sentir, imitar esa manera de pensar y ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Una vida que renuncia al amor a sí mismo, que conoce quién es en Cristo y que desde ese conocimiento vive para servir a los demás, experimenta el gozo verdadero. El gozo de caminar en la voluntad de Dios. Hermanos, conozco muchos creyentes que son infelices y dices tú, ¿cómo es posible que sea infeliz, que sea insatisfecho y después dice que es creyente también? O sea, no entiendo, es que no va. O sea, la vida del cristiano es una vida de gozo. Y no estoy hablando de estar saltando y remolineando, ¿no? Y toda esa onda, aunque bueno, está bien, si usted quiere danzar, dance. Pero estoy hablando del gozo de la plenitud del Espíritu. Dice la palabra que el Señor, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y dices tú, sí, pero el mundo no lo entiende. El hombre carnal no discierne esas cosas, no puede, porque estas se disciernen espiritualmente. Jesús sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál gozo? De verte a ti redimido por su sangre, de verme a mí redimido por su sangre, de ver a todos los suyos redimidos por su sangre, salvos, sirviéndose unos a otros, parte de esa comunidad de creyentes y después viniendo Él para llevárselos a estar en gloria con Él. ¿Qué tal? Eso es lo que Jesús veía, eso es lo que le producía gozo al ir a la cruz. Aunque ciertamente había sufrimiento, por otro lado, gobernaba el gozo en Jesús. Y lo mismo el Señor quiere compartir con nosotros. No es un gozo a raíz de que todo nos va bien, todo nos va bien. Incluso, te lo digo, en el servicio a Dios hay veces que no está tan divertido. O sea, no es un picnic. El servicio a Dios no es un picnic. Hay veces que así como Jesús, te toca bailar con la más fea, ¿verdad? Te toca hacer lo que nadie quiere hacer y por un tiempo prolongado y a veces ser el primero en llegar, el último en irte y nadie te da ni siquiera las gracias. Bueno, no queremos que sea así, ¿verdad? Pero tampoco lo hacemos para que nos den las gracias, para que nos reconozcan, para que nos aplaudan, nos den un diploma. No, sino ¿por qué? Porque sabemos quiénes somos en Cristo. Porque sabemos que somos objeto de la misericordia de Dios, objeto del amor de Dios, que somos hijos adoptivos de Él, que hemos sido llamados a ser partícipes de las bendiciones espirituales. Y hermanos, ¿cómo podríamos estar insatisfechos de esa forma? Si estamos insatisfechos, tenemos que regresar a esto y decir, como decía David, vuélveme el gozo de tu salvación. Es porque hay pecado en nosotros. Y muchas veces, cuando pensamos en pecado, inmediatamente lo asociamos con inmoralidad, con alguna adicción, con etcétera. Pero pecado, hermanos, tiene que ver con errar el blanco, tiene que ver con fallar al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que le sirvamos. Dice la palabra, cuando vemos al pueblo de Israel, dile a Faraón, le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. O sea, está intrínseco en nosotros el llamado a servir a Dios. Y hay veces que desistimos de eso, renunciamos a eso, lo vemos como que estamos haciendo un favor, como que... Y hermano, eso es pecado, eso ofende a Dios. Eso es decir, sí, Señor, tú lavaste los pies de los discípulos, hiciste la tarea del siervo más bajo, pero yo no, allá tú. Y hermanos, eso es pecado y a veces no vemos la magnitud de la manera en la que ofendemos a Dios con ya sea nuestro servicio negligente o nuestra ausencia del mismo.
Así que yo le invito a que se ponga de pie, vamos a terminar y vamos a meditar un momento en esto. Creo que han sido dichas muchas cosas y yo sé que es un tema que a muchos les llama la atención, el tema de la autoestima, porque hemos oído que este mundo nos dice, no, eleva tu autoestima, ¿verdad? Ámate a ti mismo, siéntete bien sobre ti mismo y declara que eres un campeón y declara que todo esto, ¿verdad? Declara el favor de Dios sobre tu vida, dice un autor de aquí, ¿no? Aún en el mall, dice este autor, ¿no? En el mall, cuando llegues al mall, declara el favor sobre tu vida y vas a ver cómo el primer lugar frente a la puerta Dios te lo va a dar. Y dice un pastor, ¿y qué de la viejita que no podía caminar bien y le quita este lugar, ¿no? Todo eso es del mundo, aunque traiga etiqueta de cristiano. Todo eso es del mundo. Vemos a Jesús ofreciéndonos la bienaventuranza del servicio, de ser el que sirva. No importa si eres el maestro, no importa si tienes algún tipo de función de autoridad. Hemos sido todos llamados a servir. Ahora mismo yo estoy aquí sirviendo. Ya llevo 1:10 hablando. Y la verdad que no es fácil, ¿verdad? Nada más pararse y hablar. No se trata de eso, sino hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, y todo esto es parte de cómo yo le sirvo a usted, ¿verdad? O le gustaría que yo me parara aquí y dijera, hoy vamos a hablar Primera de Hércules. No, o sea, hay una preparación previa y el servicio a Dios que sea dedicado no es solamente del que enseña, sino de cada uno de los que servimos en lo que sea. Así que vamos a orar y vamos a meditar en esta enseñanza y decirle al Señor, gracias por darnos este ejemplo de servicio. Siendo tú el Señor, siendo tú el Maestro, lavaste los pies de tus discípulos. Pero Señor, en realidad lo que estabas haciendo era adelantarles lo que harías por nosotros, que era sufrir la más terrible humillación, la muerte que estaba destinada para los peores criminales, para los rebeldes, para los sediciosos, y derramaste tu sangre por nosotros, mucho más que lavar los pies sucios. Te humillaste por nosotros y diste tu vida por nosotros, por amor a nosotros. ¿Cómo no hemos de nosotros de dar nuestra vida por ti? Si todo lo diste por mí, queremos vivir para ti cada día. Y no solo servirte por medio de nuestra adoración diaria, de nuestra comunión contigo, sino servir a nuestros hermanos alrededor, en lo que sea necesario. Que tengamos cada una de estas enseñanzas en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder servir bajo tu modelo, servir bajo lo que tú hiciste, Señor. Levanta tus manos.